el discurso que Benedicto XVI dio el 22 de diciembre del año 2005 sobre, bueno, el título vino después, sobre la, así fue titulado por los teólogos, la hermenéutica de la reforma y continuidad del Vaticano II. Benedicto XVI, yo creo que en su programa como pontífice, él se dedicó a dos temas fundamentales. Uno fue justamente la correcta interpretación del Vaticano II, que es un tema importantísimo, ¿tá? Ahora vamos a decir de vuelta por qué. Y el otro es la síntesis entre la razón y la fe. Los dos puntos permiten luego proyectarlos así hacia lo que a mí me gusta llamar mis esperanzas para la Iglesia, que, no me van a negar, es una perspectiva optimista, o sea, ya que las cosas humanamente a veces están tan mal, bueno, proyectar a partir del magisterio de Benedicto XVI cuál podría ser un futuro plausible para la Iglesia Católica desde un punto de vista así intelectual, cuando las aguas bajen de este tsunami de problemas en el que estamos inmersos. O sea que yo creo que vamos a estar lunes y miércoles con lo que Benedicto XVI dice acerca de estas cuestiones y luego el viernes es el día esperanzador, ¿ok? Donde no vamos a hablar de su encíclica sobre la esperanza, sino más humildemente sobre perspectivas posibles que yo veo sobre la Iglesia Católica y sobre el cristianismo en general. Porque no lo digo por estar aquí, por estar aquí los callejas presentes, o los callejas, perdón, sino que yo creo que cuando la Iglesia solucione algunas contingentes adherencias que todavía la afectan, va a estar en condiciones de plantear con los hermanos protestantes un camino de unidad. Pero falta mucho, porque falta mucho desprenderse de cosas contingentes, pero sin embargo muy pegajosas. Bien, ok, este es el planteo entonces, repasar lo que Benedicto XVI dice acerca del Vaticano II y las esperanzas para la Iglesia. Entre paréntesis, repasemos algo que ya dije en otros seminarios. Este tema del Vaticano II a veces parece que carece de importancia, a veces se interpreta al Vaticano II como una cosa desastrosa, como el origen de la teología de la liberación o cosas por el estilo. A veces incluso las generaciones nuevas, entre las cuales, a pesar de mi ya acrecentada de vejez, aunque por supuesto nunca voy a llegar a la altura de Armando de la Torre al respecto, pero las generaciones, mi generación, la gente que nació en los 60, en los 70, toman el Vaticano II como si fuera lo obvio, aún en su recta interpretación. Entonces volvamos a repasar algo que ya hemos dicho. La relación de la Iglesia de los siglos XVIII y XIX con este fenómeno así tan difícil de caracterizar, que se llama el mundo moderno, no fue una relación sencilla. Fue al principio una relación que parecía llevar a un choque inevitable, ¿no? Los pontífices de la época interpretaron que por mundo moderno, el mundo moderno era solamente el imperio napoleónico, con todo lo que ello filosóficamente tenía implicado, prácticamente como si la modernidad se identificara solamente con lo que Hayek llama constructivismo, o con lo que desde otro lado, que a veces estudiamos poco, que es la Escuela de Frankfurt, se llama la acá mera quiere decir otra cosa, disculpen, la sola racionalidad instrumental, ¿no? Parecía como que el mundo moderno se identificaba solamente con el constructivismo, con el abuso de la razón. Eso implicó ciertos documentos de fines del siglo XIX que reaccionaban agudamente contra ese mundo moderno. Me estoy refiriendo a las famosas Quanta Cura y el Syllabus, es de 1864, ¿no?
que el sílabus terminaba así, condenando así, sin ningún tipo de distinciones al mundo moderno en general. Eso, por supuesto, implicó un problema enorme en su momento con el término liberalismo, ¿no? A pesar de que ya desde San Pío X en adelante comenzaron algunas aclaraciones terminológicas, sin embargo, parecía como que no había conciliación entre lo que podríamos llamar la sana modernidad y la Iglesia Católica. Cuando digo la sana modernidad me refiero a lo que ustedes ya me han escuchado citar varias veces, una distinción que algunos autores han hecho, pero no muchos, y en la Argentina uno de mis mejores profesores, el padre Francisco Leocata, hace la distinción entre iluminismo y modernidad. Bien, entonces iluminismo se identificaría con lo que Hayek llama constructivismo, mientras que modernidad hace alusión a tres ideas centrales que ya estaban en Santo Tomás de Aquino, que vuelven a aparecer de manera más evolucionada en la escolástica, tales como la recta distinción entre la esfera, entre las competencias de la Iglesia y el príncipe temporal, digo así porque eso no se identifica necesariamente con el Estado moderno, el surgimiento de una ciencia compatible con la fe, y la mayor toma de conciencia de los derechos de la persona, los derechos individuales frente al poder. Bien, pero sin embargo esta distinción entre iluminismo y modernidad así pocas veces se hace y en general se habla del mundo moderno en general. Bueno, todo esto para decir que cuando Benedicto XVI sube y da este discurso, yo me asombré gratamente porque este discurso por primera vez, para utilizar una expresión que creo que ustedes también utilizan, toma el toro por las astas, ¿no? Y se dedica explícitamente a decir que en realidad el Vaticano II fue como la culminación de muchos intentos magisteriales de poner orden en esta cuestión y de explicar que la sana modernidad, o la modernidad en este sentido, no tiene contradicción con el cristianismo en general y el catolicismo en particular. Me acuerdo que una vez hicimos un seminario donde destacábamos paso por paso los elementos del magisterio, cómo este último había evolucionado hacia el Vaticano II en este sentido. E incluso es muy importante este discurso de Benedicto XVI porque, en primer lugar, como ya les dije, trata de solucionar el problema que se había planteado. El problema es, ¿el Concilio Vaticano II tiene una contradicción irremediable con el magisterio anterior? ¿O el Concilio Vaticano II es solamente una continuidad del magisterio anterior, nada más que con otros nombres, ¿no? Bien, ese problema que había quedado sin solución, porque el Vaticano II termina en el 65 y ni Pablo VI, ni Juan Pablo I, ni Juan Pablo II tocan el tema directamente, se sitúan en lo que se llama el espíritu del concilio, pero no solucionan el tema directamente. En cambio, en este discurso sí. Ahora, lo que pasa es que Ratzinger, bueno, no, discúlpenme, son dos personas y un solo papa. Benedicto XVI era obvio que como pontífice iba a retomar una línea de trabajo en la cual él ya había estado. Él había participado como perito del concilio. Incluso en sus obras completas, en el tomo séptimo, hay largos análisis acerca del significado del Vaticano II. Y una cosa muy importante, frente a las acusaciones de que el Vaticano II había cambiado lo esencial de la fe o había sido el germen de la teología de la liberación y cosas por el estilo, en 1985, Ratzinger, en una entrevista que salió publicada en un libro que se llamaba Informes sobre la fe, ¿no? Ahí el que le hace la entrevista le pregunta, pero usted ahora aparece como el ultraconservador, como casi el que se opone al Vaticano II, y Ratzinger dice, pero de ninguna manera. Dice, yo sencillamente me quedé en lo que el Concilio Vaticano II es en sí mismo. Ya vamos a ver qué quiere decir una
asumir de manera explícita los valores sanos de la modernidad. Dice, son mis amigos los que se fueron para adelante. Son amigos míos los que se fueron hacia adelante de una manera tal que yo ya no los pude seguir. ¿Se ve? O sea, Ratzinger dice, ¿cómo se puede decir que yo esté en contra del Vaticano II si yo incluso fui uno de los colaboradores con una de sus principales constituciones pastorales, a saber, la Gaudium et Spes? ¿No? O sea, ¿cómo él va a estar en contra del Vaticano II? Lo que ocurre es que frente a interpretaciones del Vaticano II que llevan a una dialéctica entre la Iglesia posconciliar y la preconciliar, frente a esa dialéctica, como si la Iglesia posconciliar fuera totalmente nueva y la preconciliar fuera una cosa que haya que olvidar, frente a esa interpretación, Benedicto XVI dice, no, el Vaticano II en sí mismo no es ni una continuidad absoluta ni una reforma absoluta. ¿Tá? Y de aquí viene este discurso que por algo fue llamado la hermenéutica de la continuidad y de la reforma. Ya vamos a ver en qué sentido hay una continuidad del Vaticano II con el magisterio anterior, pero al mismo tiempo hay una reforma. Y ya vamos a ver en qué sentido la puede haber sin contradicción. Todo esto que acabamos de decir, y ahora vamos a las palabras de Benedicto, tiene que ver con este párrafo. Estos son párrafos sacados del discurso, que lo pueden encontrar en internet. Lo que pasa es, cuidado que el discurso no se llama así. El discurso tiene un nombre que aparentemente no dice nada. Discurso del Papa Benedicto XVI a la Curia Romana del 22 de diciembre del 2005. Búsquenlo así, pero el título que algunos han puesto al discurso es la hermenéutica de la continuidad y de la reforma del Vaticano II. Bien. Bueno, el párrafo está fuera de contexto, pero él está hablando de los inicios de la modernidad. Fíjense, el primer problema que él plantea es el proceso a Galileo, como diciendo, el renacimiento de la ciencia en pleno siglo XVI y XVII nace con un problema, ¿no? Ahí tenemos un problema, y no pequeño problema, ¿no? Luego, la relación entre la Iglesia y esta modernidad se habría roto definitivamente cuando Kant, y esto ya hemos hablado muchas veces, cuando Kant habló de una religión dentro de los límites de la sola razón. O sea, ahí Kant, a pesar de toda la admiración que yo tengo por él, sin embargo, marcó una visión iluminista de las religiones reveladas como una etapa antigua que debería dejarse con toda paz del pensamiento humano para llegar a una religión dentro de los límites de la sola razón, el tema de la razón natural, o sea, el tema de que el hombre ilustrado puede considerar que hay un Dios que tiene relación con el orden moral, pero debería ver como una cosa ya pasada, antigua, las religiones reveladas, ¿no? Y eso, en principio, choca con cualquiera de las religiones monoteístas occidentales, ¿no? Por supuesto, en la Revolución Francesa, a pesar de que la Revolución Francesa tiene, como ya les dije muchas veces, esa corriente de liberales doctrinarios moderados, donde están Benjamin Constant, o un poquito después el mismo Tocqueville. Sin embargo, en la Revolución Francesa, por el constructivismo que denuncia Hayek, ¿no? Entonces se define una noción de Estado prácticamente como si el Estado fuera el enfrentamiento con lo religioso. O sea, la labor del Estado en el iluminismo es justamente dejar a la religión de lado como constitutivo cultural de la vida social. Ya no es una distinción entre Iglesia y Estado, sino que es una separación entre Iglesia y Estado, separación con un matiz hostil, como que el Estado viene a proclamar los derechos del hombre porque no hay Dios, viene a proclamar la autonomía absoluta de la ciencia precisamente porque se acabó la visión medieval del Dios autor de la naturaleza, ¿no? O sea, lo típico del iluminismo es que esas tres ideas a las cuales me he referido, la ciencia, el Estado y los derechos individuales, son enfrentadas con lo religioso. Mientras que en mi visión, y en la de Benedicto también, hay derechos del hombre porque hay Dios, hay ciencia porque Dios es el creador del orden natural,
Y hay distinción entre Iglesia y Estado porque el cristianismo desde el principio distingue el ámbito de lo civil de lo revelado. Sin embargo, para el iluminismo hay ciencia porque no hay Dios, hay derechos individuales porque no hay revelación ni mandamientos, y hay separación entre Iglesia y Estado porque el Estado viene a barrer con las tradiciones religiosas anteriores. Fíjense cómo esto influye notablemente, ya lo sabrán, ¿no?, en las revoluciones liberacionistas latinoamericanas, donde habitualmente, ¿no?, hay revoluciones llamadas liberales que son antirreligiosas, porque se enfrenta al iluminismo en Latinoamérica con la tradición religiosa anterior, cosa que obviamente en Estados Unidos no sucedió. ¿Ven? Entonces ahí sucede esto, el enfrentamiento de la Iglesia con un liberalismo radical en este sentido, también enfrentamiento con las ciencias naturales. Esto es interesante. El tema de la hipótesis de Dios viene de una conversación, ¿no?, que Napoleón III habría tenido con Laplace, el gran filósofo positivista de fines del siglo XIX, donde el emperador le pregunta acerca de Dios y la relación con la ciencia, y Laplace le dice, esa hipótesis ya no es más necesaria, ¿no? O sea, el tema de la autonomía de la naturaleza llega a una autonomía absoluta, de tal manera que si hay ciencia no hay Dios, y si hay Dios no hay ciencia, cosa dialéctica en la cual sigue mucha gente, ¿no? Bien, y todo esto habría provocado en el siglo XIX, ¿no?, ¿ven?, estas ásperas y radicales condenas de todo esto, de la Edad Moderna. O sea, Benedicto XVI es plenamente consciente que él va a tratar de dar una interpretación que solucione el problema de qué es aquello que estaba condenando la cuanta cura de Pío IX y qué es lo que podemos distinguir, qué es lo que podemos afirmar como una modernidad sana, cosa que en el momento a Pío IX no se le pasó por la cabeza. Bueno, ok, así que como ustedes pueden ver, él tiene plena conciencia del problema. El párrafo que quiero destacar a continuación es que Benedicto XVI comienza a mostrar que a pesar de todo este aparente enfrentamiento entre Iglesia y mundo moderno, y vamos a especificar los términos, a pesar de que hay un real enfrentamiento entre el magisterio de fines del siglo XIX y el iluminismo, sin embargo, naturalmente se abrían paso las distinciones pertinentes entre iluminismo y modernidad. Se iban abriendo paso. Incluso, ya lo hemos visto, ahora no es cuestión de repasarlo, los mismos pontífices posteriores a Pío IX, como León XIII, San Pío X y por supuesto Pío XII en adelante, ellos comienzan a hacer estas aclaraciones. Primero, fíjense, dice, la Revolución Americana había ofrecido un modelo de Estado diverso al que fomentaban, ¿no?, las tendencias en la Revolución Francesa. Bueno, esto pocas veces se había dicho de manera tan clara, ¿no? O sea, es cierto que esto ya estaba adelantado, como vimos en su momento, por la Carta Apostólica Longinqua Oceani de León XIII, fin del siglo XIX, dirigida al episcopado norteamericano, donde elogia la situación de la Iglesia en los Estados Unidos, ¿no? O sea, ya León XIII había captado la diferencia entre Estados Unidos y la Revolución Francesa. Ustedes van a decir, era obvio. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay cosas obvias que en su momento no parecen serlo tanto, ¿no? Así que Benedicto XVI, que siempre había sido un admirador de Tocqueville y un admirador de la Constitución norteamericana originaria, esta distinción la tenía que hacer. O sea, él dice, era obvio que en algún momento se iba a advertir la diferencia entre el origen de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Son dos procesos históricos totalmente diferentes. Los Estados Unidos son diversas denominaciones cristianas y judías que se van a un lugar donde puedan practicar libremente la fe. Y para hacerlo, sencillamente, necesitan que el Congreso, primera enmienda, no dictamine obligatoriamente una de las fes religiosas en cuestión. O sea, Estados Unidos nace en una tradición inconcebible para la Revolución Francesa, en una tradición de religión pública no estatal. El judeocristianismo inunda toda la cultura norteamericana
Como va a decir después Jacques Maritain, la ley natural baña a la legislación positiva y una ley natural de origen judio-cristiano, y la libertad religiosa, en vez de ser concebida como dejar de lado a la religión en la vida pública, es concebida sencillamente como impedir que el Estado imponga una religión por la fuerza, lo cual desde el principio, lejos de ser indiferentismo religioso, es preservar la libertad de conciencia ante la imposición forzada de la fe. Bien, por lo tanto, la conclusión es esa diferencia entre la Revolución Americana y fíjense que acá Benedicto XVI, en vez de distinguir entre modernidad y iluminismo, le da al término moderno un sentido positivo. Un Estado moderno diverso del de la Revolución Francesa, donde modernidad significaba la evolución de la distinción entre lo civil y lo religioso que ya está desde el inicio de la revelación en Israel. Y esto Benedicto XVI ya lo había escrito como Ratzinger cuando escribe Introducción al Cristianismo. En Introducción al Cristianismo, Ratzinger lo dice de manera muy, muy clara. Contrariamente a las civilizaciones míticas que unían indiscerniblemente lo que luego nosotros distinguimos como religión y Estado, en cambio, en la revelación dada al pueblo de Israel, ¿no?, la diferencia clara y distinta entre Dios y el ser humano como criatura de Dios, implica que en ningún momento las autoridades humanas pueden confundirse, ¿no?, con la autoridad de Dios. Entonces, eso ya está en el inicio de la revelación judeocristiana. Bien, y por supuesto eso sigue evolucionando a lo largo de los siglos, ¿está? Pero es interesante esta visión positiva del Vaticano II, ¿no? Cómo el Vaticano II es como si fuera la culminación magisterial de este largo proceso evolutivo, ¿está? Y vuelvo a decir, fíjense, ¿no?, cómo él primero recurre a una tradición de pensadores que eran previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Seguramente uno de los que está aquí en la lista es el gran sacerdote italiano Luigi Sturzo, ¿no?, que se enfrentó con su Mussolini en su momento, ¿no?, y tuvo que pagar el precio de ese enfrentamiento con su expulsión de Italia. Bien, y después de la Segunda Guerra se ve que Benedicto XVI recoge la tradición de Pío XII, o sea, Pío XII reconoce que en su momento que solamente unas democracias cristianas fundadas en valores cristianos, pero reconociendo la sana laicidad del Estado y la distinción entre Iglesia y Estado, solamente eso puede ser el futuro de Europa después de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, pero sin embargo, fíjense cómo acá está la diferencia entre laicidad y laicismo. Laicismo sería Revolución Francesa. Laicismo es decir, religión, vete, no te quiero ver más, no tienes nada que ver con el orden social. En cambio, laico no quiere decir neutralidad con respecto a los valores, ¿no?, sino que el Estado tiene ciertas valoraciones morales que se dan en la Constitución escrita que vienen del judeocristianismo, ¿no? Es muy parecido a lo que Jacques Maritain llamaba Estado laico vitalmente cristiano. Laico porque no hay una religión de Estado, vitalmente cristiano porque el judeocristianismo da la sangre de la legislación positiva. ¿Está? ¿Recuerdan cuando en los años anteriores dimos un seminario sobre el magisterio de Benedicto XVI y cómo Benedicto XVI explica que la evolución del rule of law en Occidente nunca significó una legislación derivada directamente de las Sagradas Escrituras, en que sería la tentación de tomar a las Sagradas Escrituras como un sistema cultural completo donde se deriva directamente el ordenamiento social y político, sino que Benedicto XVI habla de la evolución de la idea laical de la ley natural en Occidente y cómo esa evolución es absorbida por el cristianismo sanamente, o sea, incorporada como positiva.
De igual modo que la filosofía griega es convertida por el cristianismo, los esbozos de Estado de Derecho, que es una cosa que reconoce Hayek, que estaban en Grecia y Roma, se convierten en cristianismo. Yo no soy experto en esto, pero les recomiendo dos excelentes artículos en el último número de la revista Fe y Libertad. Uno de Jesús María Alvarado y otro de Alejandra Martínez, sobre la evolución del Estado de Derecho en Occidente, ¿no? Bien, así que esta distinción entre laicidad y laicismo es esencial para distinguir entre modernidad y iluminismo o Estado moderno, sanamente moderno, ¿no? Iluminismo es igual a laicismo, modernidad es igual a laicidad. La palabra laicidad es inaugurada por Pío XII en un discurso de 1954 a los juristas italianos, ¿está? Si bien la idea ya estaba en una famosa cita de una encíclica de León XIII, Immortale Dei, si mal no recuerdo, donde León XIII distingue claramente el orden civil y el orden religioso y prácticamente con las palabras que Santo Tomás usa al respecto. Esa cita no solamente la sigue usando Pío XII, sino que se repite en la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII y se vuelve a reiterar en el Vaticano II. Entonces esto es con respecto a la evolución de la modernidad. Y en esta cita, Benedicto XVI recuerda cuáles eran los tres problemas que había que definir en el Vaticano II con respecto al mundo moderno, que son tres problemas que tienen que ver esencialmente con esas tres ideas que yo digo que estaban siempre latentes en el judeocristianismo: ciencia, derechos individuales y distinción entre Iglesia y Estado. Ante todo, había que definir de nuevo modo la relación entre la Iglesia y las ciencias, o sea, había que tratar de solucionar el viejo problema, que sin embargo siempre se reitera, de la oposición entre ciencias e Iglesia. Desde luego, ahí tienen un famoso párrafo, que no voy a citar ahora, en la Gaudium et Spes, que distingue entre la autonomía relativa de lo temporal en las ciencias físicas y lo que sería una autonomía absoluta. Autonomía relativa significa reconocer que hay un orden en la naturaleza física creado por Dios, y segundo punto muy importante, que ese orden no está revelado. La Biblia revela solamente aquello que es necesario para la salvación, pero no la naturaleza del orden físico creado por Dios, que, by the way, es la esencia del mensaje de Galileo en la famosa carta a la duquesa Cristina de 1610, donde Galileo, con toda audacia en el momento, dice: la Biblia no es un libro de física, es un libro de salvación, ¿no? Bueno, esto que ya parece obvio, sin embargo, fíjense, no era tanto, porque el Vaticano II lo tiene que volver a reiterar, ¿no? Pero esto establece, en principio, a pesar de que siempre puede haber problemas específicos, una relación armónica entre la revelación y las ciencias. Porque el hombre de ciencia siempre está abierto a buscar cuál es el orden creado que no está revelado. Por eso hay libertad de investigación científica, ¿tá? Bien, lo que dijimos antes. Después, en segundo lugar, la relación entre Iglesia y el mundo moderno, algo que trata detenidamente la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Ahí el Vaticano II hace algo muy interesante. Deja de utilizar una vieja terminología inaugurada por León XIII, la distinción entre tesis e hipótesis para la relación entre Iglesia y Estado, y dice directamente: Iglesia y Estado son dos esferas independientes en su ámbito, pero cuyo objetivo es uno, que es el ser humano. Por lo tanto, son distintas y complementarias, ¿no? Entonces resume en una sola fórmula, que es el tema de independencia y colaboración, las relaciones entre Iglesia y Estado. Independencia porque sus objetivos y esferas no deben mezclarse,
cooperación, porque allí donde esté en juego el ser humano, que es uno solo, deben cooperar, deben armonizar sus respectivas legislaciones. Esa cooperación puede ser formal, por medio de un concordato, que es algo bastante antiguo, pero que todavía rige en Italia, porque Italia todavía necesita un concordato para el tema del Estado del Vaticano, o puede ser sustancial esa cooperación. ¿Cuándo? Cuando a pesar de que no haya ningún concordato, el judeocristianismo es lo que da la sangre, la savia de la legislación temporal. Que esto se ha perdido actualmente, pero fue la situación en el Estados Unidos originario, ¿no? Y este punto es fundamental. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, hasta el Vaticano II, y esto ya lo hemos visto, no hablaba de libertad religiosa, hablaba de tolerancia religiosa. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia reconocía que los otros cultos podían ser tolerados si el bien común lo exigía. Pero este tema, este modo de plantear la cuestión, no parecía ser acorde con las exigencias de un mundo moderno, donde las diversas denominaciones religiosas no son cosas que deben ser vistas solamente como males tolerados, sino que hay en juego un derecho de la persona a su libertad de conciencia. Pío XII, en un discurso de 1954, que se llamaba precisamente Comunidad Internacional y Tolerancia, había establecido que los diversos estados eran libres de establecer su legislación sobre el tema de libertad religiosa según las circunstancias de cada lugar y pueblo. Con ese documento, prácticamente la situación de la Iglesia, estoy hablando de 1954, con ese documento, la situación jurídica del tema de la libertad religiosa, tanto en Estados Unidos como en la Europa de la posguerra, quedó perfectamente aceptado. Pero parecía estar aceptado como una cosa circunstancial. No se hablaba de algo que tuviera que ver con un derecho individual. Se ve el punto, o sea, era algo como que muchos padres conciliares consideraban como que faltaba de ese paso, y dada la tradición del magisterio imperiante, no se terminaba de ver cómo dar ese paso. ¿Está? Por lo tanto, el famoso documento de libertad religiosa del Vaticano II, de la Declaración Gaudium et Spes, fue ese paso. Sin embargo, vamos a ver cómo Benedicto XVI pone peculiar importancia en la interpretación del documento de libertad religiosa porque, ya saben, en su momento el documento de libertad religiosa fue votado por la mayor parte de los padres conciliares, pero fue votado en contra por 80 padres conciliares que lo consideraban incompatible con el magisterio anterior. Y vuelvo a decir que ni Pablo VI, ni Juan Pablo II, bueno, Juan Pablo I se murió enseguida, tocaron el tema. Defendieron a rajatabla el documento de libertad religiosa, pero hacían silencio frente a las objeciones al documento, que lamentablemente fueron muy serias, porque ese fue el origen del cisma jurídico, no cualquiera, entre los partidarios del cardenal Lefebvre y la Iglesia romana. Bien, pero entonces esos son los 3 puntos fundamentales que había que tener en cuenta. Acá es donde Benedicto XVI introduce una aclaración. Bueno, voy a decir retrospectivamente lo que pasó, ¿no? O sea, Benedicto XVI introduce una aclaración, ustedes van a decir, basta, decí la aclaración y listo, pero discúlpenme, introduce algo que él esperaba que aquietara las aguas, pero se ve que la Iglesia todavía no está madura porque sobre esto que dijo Benedicto XVI surgieron millones de interpretaciones diferentes. Así que bueno, se ve que todavía tenemos que seguir debatiendo el tema. Él dijo, el Vaticano II implica una continuidad en lo esencial, ¿está?
y una reforma en lo contingente con respecto precisamente a este tema tan arduo, que es el tema de la libertad religiosa. Dice, hay continuidad en lo esencial, reforma en lo contingente. Por supuesto, la pregunta es ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo contingente? Ustedes van a decir que él no lo aclara. Sí, él lo aclara. Es lo que vamos a ver ahora. Sin embargo, tengan en cuenta que esta manera de plantear la cuestión fue también sorpresiva. ¿Por qué? Porque muchos esperaban que Benedicto XVI fuera a decir que entre el Vaticano II y el magisterio anterior había una plena continuidad. Como que no se contradijeron en nada. Pero no dice eso. Dijo, hay continuidad en lo esencial, pero hubo una reforma en aspectos contingentes. Por supuesto, ustedes me están mirando como diciendo, decime cuáles eran esos aspectos contingentes. Bueno, no, eso, ahora me tengo que ir, listo. Bueno, no, ya llegamos. Les adelanto desde ya que acá hay un tema en el cual no me voy a meter, y no digo esto porque estén los Callejas delante, ¿ok? Sino porque dejo el tema a los especialistas. Fíjense, acá dice, las decisiones de la Iglesia respecto a cosas contingentes, y entonces da dos ejemplos. Un ejemplo en el cual no me voy a introducir mucho, que es el tema de la interpretación liberal de la Biblia. ¿Okay? Bueno, acá habría mucho para decir, pero ya saben que hacia fines del siglo XIX, tanto católicos como protestantes, entre ellos, dentro de ellos mismos, tienen una pelea con respecto a... bueno, dije que no me iba a meter y me meto. Con respecto a de qué manera tan científica deben leerse las Sagradas Escrituras, ¿no? En armonía con lo que el magisterio de la Iglesia establece sobre las Sagradas Escrituras. Bueno, quienes hayan leído el libro Jesucristo de Ratzinger, saben que él tiene su propia manera de solucionar esa cuestión, su propia manera de incorporar una interpretación más científica de las Sagradas Escrituras con una tradición del magisterio. Por ejemplo, Benedicto XVI no opone todo lo que... No hace una dialéctica entre el Cristo histórico y Jesucristo como la revelación de la Iglesia lo aclara, ¿no? Bien. Pero ese tema, en principio, lo voy a dejar de lado, no porque no es objetivo de este curso y porque yo no me considero pertinente, capacitado para hacerlo. Pero fíjense, dentro de las cosas contingentes dice ciertas formas concretas de liberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente Benedicto XVI se da cuenta que en la condena así a rajatabla que León XIII, al revés, que Pío IX y de manera más moderada León XIII hacen con respecto al término liberalismo, ¿no? Allí había cuestiones contingentes, o sea, cuestiones que no son absolutamente necesarias a la revelación. ¿Por qué? Porque se referían a una realidad en sí misma mudable. ¿Eso qué quiere decir? Una realidad mudable es esto. Significa que la condena del magisterio de fines del siglo XIX con respecto al liberalismo era una forma de liberalismo totalmente dentro de la circunstancia histórica del Imperio Napoleónico y de la Revolución Francesa. Es obvio que esa condena no tocaba, ¿no?, la libertad religiosa que estaba sucediendo en los Estados Unidos, ¿no?, ni la distinción entre Iglesia y Estado, etcétera, etcétera. Bien, ustedes van a decir, era obvio, pero Pío IX no lo dijo. Bueno, ya vimos que las aclaraciones empiezan desde el principio, así que por un lado, ustedes saben que yo pienso esto sinceramente. Nunca hay que decir, un pontífice dijo tal cosa y al mismo tiempo no la dijo. No, esa hermenéutica no se las recomiendo, pero sí hay que leer todo, o sea, hay que leer las aclaraciones. La encíclica Quanta Cura sale en 1864. En ese mismo año, Monseñor Dupanlop hace su interpretación liberal clásica del sílabus y Pío IX le responde positivamente con una carta, elogiando la interpretación.
Luego vienen las distinciones de León XIII con respecto a Iglesia y mundo moderno, que ya las vimos el año pasado. Luego vino la aclaración de Pío XII con respecto a de Pío X con respecto a los partidos políticos liberales en España y en América Latina, que no están condenados y que no deben confundirse con el liberalismo condenado por Pío XI, disculpen. O sea, las aclaraciones vinieron rápido. Por supuesto, acá es donde tiene que haber honestidad intelectual, ¿no? Esas aclaraciones fueron negadas, fueron silenciadas por los católicos franquistas que no querían saber nada con ningún diálogo con el mundo moderno, ¿okay? Pero esas aclaraciones estaban. Bien. Solo los principios establecen el aspecto duradero, los principios más inmutables. ¿Cuál es un principio inmutable de la fe católica? La libertad del acto de fe. La libertad del acto de fe es un principio inmutable de todo el cristianismo que ya no tiene que ver con formas concretas históricas. Rige siempre y absolutamente. Jamás se puede imponer el bautismo por la fuerza. Por supuesto, eso tuvo concreciones históricas diversas. ¿Está? Pero el principio sigue siendo inmutable. Bien. Por eso, sigue diciendo él, no son igualmente permanentes las formas concretas que dependen de la situación histórica. Las situaciones, las formas concretas pueden sufrir cambios. ¿Por qué pueden sufrir cambios? Porque una cosa es la condena al liberalismo en el contexto de la disputa entre la Iglesia con la Revolución Francesa, y otra cosa es si por liberalismo se entiende classical liberalism en la tradición anglosajona. Son dos cosas diferentes y que dependen de dos situaciones históricas diferentes. ¿Okay? Por eso él dice, las decisiones de fondo doctrinales pueden seguir siendo válidas, mientras que sus formas de aplicación pueden cambiar. De todos modos, les digo, acá hay algo muy interesante que ustedes saben que forma parte de mis preocupaciones habituales. Uno de los problemas de las malas interpretaciones de la doctrina social de la Iglesia y de las adherencias que el catolicismo tiene para cuestiones contingentes de las cuales tendría que liberarse, es que no solamente muchos católicos, sino muchos pontífices, a veces confunden los principios universales con las formas de aplicación concreta. Los principios universales es una cuestión de, como Santo Tomás de Aquino diría, intellectus principiorum, o sea, son principios universales siempre válidos. La aplicación concreta es una cuestión de prudencia, que no puede comprometer a la autoridad del magisterio. Pero entonces, fíjense que esta aclaración que hace Benedicto XVI aquí no tiene que aplicarse solamente al caso de la libertad religiosa, sino prácticamente a todo el conjunto de la doctrina social de la Iglesia. En toda la doctrina social de la Iglesia hay que distinguir entre los principios fundamentales y las aplicaciones concretas. Y algo que a mí siempre me gusta decir es que las aplicaciones concretas son la mayor parte de las cuestiones sociales que trata la doctrina social de la Iglesia, mientras que los principios fundamentales son cortos pero densos. Entonces estoy adelantando una de mis esperanzas. Mis esperanzas es que en un futuro, ¿no?, los pontífices sean más cuidadosos a la hora de escribir y hablar sobre absolutamente todo y cualquier cosa. Porque entonces no es que solamente ellos no hacen la distinción, sino que no la hacen los católicos. Entonces Pío XI, por ejemplo, se dio el lujo de hablar de el orden corporativo profesional y los fascistas italianos y los españoles lo tomaron como el dogma de fe absoluto. Pero esto sucedió totalmente. Y el que no era corporativista era un hereje. Bueno, estas son locuras que no pueden seguir pasando. ¿Está? ¿Ok? O sea, esto tiene que aplicarse en toda la doctrina social de la Iglesia. Acá está la aclaración con respecto a la famosa libertad religiosa, donde Benedicto XVI aclara esta diferencia entre lo esencial y lo contingente. Si por libertad de religión, esto sería la visión más bien iluminista, ¿no? Anticristiana de libertad de religión, se considera como expresión de la incapacidad del hombre para encontrar la verdad. Atención, esto es muy importante y muy
muy contrario a lo que habitualmente se piensa. O sea, a veces la libertad religiosa significa, bueno, dado que el hombre es incapaz intelectualmente en temas trascendentes, entonces que haga lo que quiera, ¿no? Se transforma en la canonización del relativismo. Bueno, pueden seguir leyendo la cita, pero esto siempre lo digo y es muy importante. Si la libertad religiosa estuviera basada en el relativismo, si una persona dice, yo respeto todas las religiones porque todas son la misma tontería, o porque la razón humana no tiene en ello ninguna capacidad, ¿qué va a pasar con esa persona cuando se vuelva creyente? ¿Va a dejar de respetar la libertad religiosa? Si el fundamento último de la libertad religiosa es el escepticismo, ¿qué va a pasar con una persona cuando deje de ser escéptica? ¿Dejará entonces de respetar la libertad religiosa? O sea, es terrible en ese sentido lo que sucede. O sea, yo estoy, no quiero pelearme con nadie, ¿no? Pero yo a veces estoy muy preocupado de saber qué va a pasar el día que un randiano se convierta. ¿Qué se va a convertir en totalitario? Si el fundamento de la libertad religiosa es el ateísmo, cuando dejes de ser ateo te volvés totalitario. No sé si me explico. El fundamento de toda libertad, no solamente de la religiosa, es cuando la persona sabe que la verdad no puede imponerse por la fuerza. El fundamento de toda libertad jurídica es la plena conciencia de que verdad y fuerza son contradictorias. Por lo tanto, el fundamento de toda libertad religiosa, de educación, expresión, es la plena conciencia, es la certeza, no el relativismo, de que la verdad no puede imponerse por la fuerza. Por lo tanto, si alguien está totalmente convencido de la verdad de su propia religión, sabe perfectamente que no la puede imponer por la fuerza. Atención con esta aclaración. Ni física, ni lingüística. Por eso toda auténtica fe está lejos de ser una propaganda comercial. ¿Ok? No es un producto que se vende. No es algo de lo cual haya que hacer proselitismo y alienar a la mente del otro con engaños. ¿Está? No se trata de eso. Así que si bien este último aspecto es no judiciable, ¿no? No judiciable, pero es muy importante que el creyente sepa que él no tiene que ser un proselitista propagandístico de su fe. Es alguien que habla de su fe cuando la conciencia del otro le da permiso de aterrizaje y habla de su fe teniendo en cuenta su experiencia personal y cómo eso le puede servir a la vida del otro. ¿Ven? Algo totalmente diferente es considerar la libertad de religión como una necesidad que deriva de la convivencia humana, pero más aún, como una consecuencia intrínseca de que la verdad no se puede imponer desde fuera, es lo que acabamos de decir, sino que el hombre debe ser suyo solamente por un proceso de convicción. Pero atención, acá está la diferencia entre lo permanente y lo que se reforma. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero esto de alguna manera ya lo habían dicho los pontífices anteriores, o sea, esto es la libertad del acto de fe. Sí, pero cuando el Vaticano II habla de libertad religiosa como un derecho civil, atención con esto, esta es la interpretación de Martin Romheimer, que tienen algunos libros de él acá en biblioteca, está Cristianismo y laicidad, por ejemplo, se los recomiendo. Cuando el Vaticano II habla de libertad religiosa como un derecho civil, corta, atención con esto, algo que en los estados pontificios estaba unido. Atención con esto. En los estados pontificios, fe católica y ciudadanía estaban unidas. Vos podías ser un ilustre visitante al estado pontificio, hasta el pontífice te podía recibir, ningún problema. Podías ir, visitar, andar,
pero no eras ciudadano ni podías ser ciudadano. Eras un visitante, un peregrino, al cual se aceptaba, se lo acogía, como el Antiguo Testamento hablaba de la hospitalidad, y se toleraba que no fuera católico. ¿Ah? ¿No? Pero había una igualdad entre fe católica y ciudadanía. Y esta igualdad se la tomó durante mucho tiempo prácticamente como un dogma de fe. Ese es el problema. El Vaticano II corta esta igualdad. No, en el Estado moderno ciudadanos son todos, católicos y no católicos. Bueno, ahí sí hay una reforma. Pero es una reforma en lo contingente. ¿Por qué? Porque contingente era la igualdad entre fe católica y ciudadanía. No está derivada del dogma. ¿Ok? Ustedes van a decir, ¿cómo probás que no está derivada del diálogo, del dogma? Bueno, hasta ahora me van siguiendo, ¿no? Bueno, para eso tenemos que ver dos citas posteriores que son muy de Benedicto. Están en sus libros anteriores. ¿Ok? Benedicto es de aquellos que dijo, acá viene una peculiar cuestión, que el Vaticano II, al hacer esta reforma, atención, sin embargo, vuelve para atrás. O sea, Ratzinger, como muchos teólogos dicen, el Vaticano II es más tradicionalista de lo que muchos suponen. ¿Por qué? Porque la tradición del Vaticano II es de los siglos IV, III, para atrás. La mayor parte de las citas del Vaticano II, excepto por Pío XII y Juan XXIII, son de los padres de la Iglesia. Y el ejemplo de Iglesia, el ejemplo prístino de Iglesia, el ejemplo puro de Iglesia, que siempre da Ratzinger como teólogo, es la Iglesia de los 3 primeros siglos, a la cual él está anunciando que vamos a volver. Una Iglesia pequeña, desprovista de sus adherencias contingentes de siglos, pero intensa. Recién ahí se va a dar la unión entre católicos y protestantes, recién ahí. Es la Iglesia de los 3 primeros siglos. Y ahí vamos a ver 2 citas muy importantes al respecto. La Iglesia antigua, pero antigua es un adjetivo contingente, antigua en relación a nosotros, ¿no? Con naturalidad oraba por los emperadores y los responsables políticos, etcétera, etcétera, pero se negaba a adorarlos. Claro, esto no fue una mera cuestión contingente, como creía el Imperio Romano. El Imperio Romano no lograba comprender a los cristianos. Les decía, ¿ustedes quieren ser buenos ciudadanos? Sí. Y bueno, entonces adoren al emperador. Pero no era un detalle. La adoración del emperador era lo típico de la monarquía, como dice Jorge Luis García Venturini, de la monarquía absolutísima, antigua, mítica, donde la autoridad del emperador era divina, se le asociaba a Dios. Es más, el pacto político pagano tenía que ver con esa identificación entre el emperador y Dios. Y ese es el pacto político que el cristianismo corta. Por eso, verdaderamente, el cristianismo es y fue, ojalá lo vuelva a ser, subversivo, porque subvierte el pacto político del imperio, pero no con una manifestación en la calle, sino sencillamente siendo cristianos, ¿no? Bien, entonces rechaza claramente la religión de Estado, ¿no? Bien, entonces, de alguna manera, si siguen leyendo la cita, él dice, los primeros cristianos dan la vida no solamente por Cristo, sino por esta libertad religiosa. ¿Está? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no?, al rechazar, acá hay un detalle histórico interesante, al rechazar la unión entre el pontífice y lo divino, rechazan la religión de Estado. Al rechazar la religión de Estado dejan abierta una puerta que siglos más adelante se vuelve a retomar, ¿no? Entonces, de alguna manera, para Benedicto XVI, el documento de libertad religiosa tiene que ver con una situación histórica que tiene que ver con la Iglesia de los 3 primeros siglos, donde evidentemente no había unidad entre ciudadanía y religión.
¿Ok? Pero lo más sorprendente es esta cita. No se las voy a leer completa, pero fíjense, lo que dice esta cita es algo fascinante. Y le debo agradecer a mi colega boliviano Jorge Velarde Rosso, que en sus investigaciones sobre Ratzinger me mostró esta cita que es espectacular. Jorge Eduardo Velarde Rosso, que fíjense, en el Instituto Acton él tiene un libro sobre el pensamiento político de Benito XVI, que se los recomiendo. Esto es fascinante, porque tiene que ver con algo que nos preguntamos todos los días. Parece que Celso les pregunta a los cristianos, pero ¿y finalmente con ustedes qué cambió? El mundo sigue siendo el mismo. Que no me van a negar que es una objeción que les pueden hacer a cualquiera de ustedes hoy. Tanto lío con el cristianismo, pero el mundo en sus aspectos así del pensamiento naturalmente humano, afectado por el pecado, finalmente sigue siendo el mismo. La geopolítica de hoy, la realpolitik, sigue siendo la misma realpolitik de la antigüedad. De los griegos y los persas. Y si los griegos retroceden, los persas avanzan y qué sé yo, Estados Unidos e Irán, es todo lo mismo. ¿Qué cambió? Si la respuesta a esa pregunta hubiera sido, lo que pasa es que Jesucristo es un nuevo reino temporal, ese reino temporal se hubiera visto en los mismos problemas, en los mismos enfrentamientos que cualquier reino. Se hubiera tenido que poner a hacer guerras, a hacer diplomacia, por eso mi oposición radical al Estado del Vaticano, sea cual fuere, porque el Estado del Vaticano sigue haciendo diplomacia como cualquier Estado, y se tiene que meter en las discusiones y que no sabe, y le da un lindo discurso a los palestinos y un lindo discurso a los israelíes y todo lindo, ¿no? O al revés, o finalmente se nota que el Papa le gusta más este que aquel, Maduro puede escrachar a millones de personas, pero el único inmoral es Trump, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque hablan, porque se meten en la dialéctica temporal. Pero entonces lo que nos recuerda Benedicto XVI es que la respuesta de los cristianos es que Jesucristo no fundó ningún Estado, fundó una religión que supera absolutamente la lógica humana y lo que cualquier Estado, por más poderoso que sea, puede hacer. Y ojo, que cuidado con esto, acá no estoy teniendo una visión agustinista política del Estado. Perdón, no estoy haciendo la dialéctica que San Agustín hizo entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Jesucristo tenía noción de todo esto. ¿Se acuerdan cuando le dice a Pilato, si yo fuera un rey de este mundo, un ejército de ángeles hubiera venido a protegerme? Tenía visión de la lógica de la guerra Jesucristo. Si él fuera un reino de este mundo, ¿vos te crees que yo estaría acá azotado frente a vos? Yo a veces me pregunto si Pilato lo pensó por medio segundo, ¿no? Como diciendo, a la miércoles, este tipo me va a hacer pomada en términos porteños, ¿no? Bueno, o como hubieran dicho ustedes, estoy fregado. Si este es Dios, verdaderamente me mata. Pero sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo, y lo que funda es una iglesia. La iglesia supera absolutamente todo, pero la iglesia necesita indispensablemente esa libertad religiosa para moverse, porque se mueve libremente, habla a las conciencias y no se impone por la fuerza. Eso es la respuesta del cristiano. Justamente, el mundo cambió porque la redención es la redención de cada uno y del corazón de cada uno. Ahora, el mundo no cambió en el sentido de que sigue habiendo estados y sigue habiendo la lógica de la guerra, pero la iglesia no es un estado más. Y por eso son terribles todos esos siglos y siglos donde prácticamente la iglesia casi sí fue un estado más. Son terribles, ¿ven? Es totalmente contradictorio con esto. Eso lo tenemos que abandonar para siempre, ¿no? ¿Ven? Fíjense este párrafo. Si hubiera sido un reino de este mundo, sus límites podían ser amenazados por enemigos envidiosos y de vuelta habría tenido que recurrir a la violencia. ¿Por qué? Porque por más poderoso que sea un Estado, siempre puede haber un Estado más poderoso. Yo siempre con mis
ejemplos imbéciles, ¿no? Como en la película Mars Attacks, donde el ejército norteamericano es destrozado por los marcianos. Y sí, bueno, y después vienen los venusinos y destrozan a los marcianos, y así siempre. Pero los cristianos, nada los puede afectar, porque cuando los van a matar, son mártires. Y el martirio aumenta la fe. Eso es lo que la lógica de este mundo no puede entender nunca. Por eso el asombro de los emperadores frente a los mártires. Dicen, pero ¿qué les pasa a estos? ¿No? Como diría un porteño, ¿no? Che, ¿y a vos qué te pasa? ¿No? Una cosa así. ¿No? ¿Ven? No, ven, un salvador tenía que hacer algo totalmente distinto. Una sociedad que pudiera perdurar para siempre. Un espacio de verdad y libertad que no estuviese vinculado a ningún ordenamiento estatal determinado. Y eso es fundar una iglesia. O sea, esta cita de Benedicto XVI les muestra que para Benedicto XVI la distinción entre iglesia y Estado y la libertad religiosa son intrínsecas a toda denominación cristiana, ¿no? Y que por lo tanto, en ese sentido, ¿no? La reforma que propone el Vaticano II es una reforma en lo contingente, o sea, afectó una manera de organización civil contingente, a saber, la relación entre catolicidad y ciudadanía se cortó. Y está bien que se haya cortado, porque se retorna con ello a la iglesia primitiva. Y la última etapa, esto viene de mí, no de Benedicto, lo quiero aclarar porque no lo metan en algo que él no se metió, ¿no? Y la última etapa de esto va a ser la eliminación del Estado del Vaticano actual. Esa va a ser la última etapa de esto. Falta mucho, les cuento, pero ahí vamos a llegar a esto. Porque además, fíjense qué interesante, eso significa para el católico la destrucción del templo. Los judíos tuvieron que tener esa etapa espiritual. Se acabó el templo. Y los católicos estamos ahí todavía, ¿no? Adorando los muros del Vaticano, ¿no? Se van a caer, les cuento, ¿eh? Deben caerse.